Vamos a dar comienzo a la quinta clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual del Instituto Superior Andes del Sur. Los temas que veremos en esta quinta clase van a ser el concepto de advección, el viento, dirección y fuerza, acción del viento sobre las aguas, la veleta, anemómetro, faja registradora de viento, escala Beaufort, que es la escala de intensidades de viento, ploteo del viento, o sea, cómo se anota en la carta, en los mapas, efecto Coriolis, por qué sopla el viento, viento e isobaras, y finalmente veremos la climatología del sistema planetario de presiones y vientos, y dentro de eso lo que se entiende por régimen de vientos monzónicos. Como siempre, cualquier duda me la hacen llegar al correo electrónico que figura ahí. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar a estudiar el viento. Bien, vamos a presentar aspectos que son muy importantes. En primer lugar, el viento es la componente horizontal del movimiento del aire. O sea, de un punto de vista general es el movimiento horizontal del aire. El viento posee 4 características que las vamos a ver enseguida. 1. Su dirección, de donde viene. 2. Su velocidad, que es la intensidad con que sopla, o sea, la fuerza que trae. 3. Su ráfagosidad, que son fluctuaciones alrededor de un valor promedio. Y 4. Trae con él las propiedades del lugar desde donde viene, que es el concepto de advección y que es el primero que vamos a presentar a continuación. Advección: transporte horizontal de una propiedad cualquiera por acción del viento. En este ejemplo es la propagación del fuego, o sea, el fenómeno de advección es muy importante cuando hay incendios de bosques, es el que transporta en este caso la propiedad que es el fuego. Otro ejemplo fuera de esto, por ejemplo en el Río de la Plata, cuando sopla viento norte, hay advección de humedad proveniente de la zona de donde sopla. Punto. En ocasiones que también en el Río de la Plata o el centro de la Argentina tenemos viento sur, hay advección de aire frío proveniente de la Antártida y así otros ejemplos. Aquí tenemos el caso del viento que está soplando sobre una determinada dirección y por lo tanto el fuego se propaga a sotavento, digamos, de la dirección de donde viene el viento, o sea, hacia el otro lado. Y lamentablemente una advertencia muy importante que hay que tener en cuenta en los incendios es, como dice abajo, cuidado con la rotación del viento porque ha producido muertes. En esta misma diapositiva he querido simbolizar lo que puede ocurrir en un determinado momento. Imagínense varios bomberos o gente que está luchando contra el fuego, y ha ocurrido porque me consta muchos casos que sería muy largo de explicar acá, pero fíjense lo que puede suceder. Puede suceder lo siguiente, que el viento cesa en esa dirección y aparece invertido. O sea, imagínense que todo lo que se está llevando el fuego hacia la izquierda ahora resulta que se va hacia la derecha o hacia el costado, si es un viento en sentido transversal, en fin. Este tema hay que tenerlo muy en cuenta porque, vuelvo a repetir, ha producido muertes la rotación repentina del viento durante cualquier tipo de incendio, en este caso bosques o de cualquier otro motivo. En este ejemplo tenemos el caso de advección de cenizas volcánicas que siempre se producen a sotavento del volcán, o sea, hacia el otro lado de donde sopla el viento. Cerramos entonces repasando el concepto de advección: transporte horizontal de una propiedad cualquiera por acción del viento.
En esta otra diapositiva vemos otro ejemplo de advección para el hemisferio sur, donde la parte superior representa la parte ecuatorial y la parte inferior la zona polar, y entonces vemos el caso de un ciclón, y podemos decir que todo ciclón en el hemisferio sur produce advección de aire cálido en su parte oriental y de aire frío en su parte occidental, porque advecta, transporta el aire de donde proviene. Y análogamente, este es otro ejemplo en el caso del anticiclón, donde sería al revés. Todo anticiclón en el hemisferio sur, al este de él, produce advección de aire frío, proveniente de la zona polar, y en la parte occidental, o sea al oeste, produce advección de aire caliente, aire cálido, proveniente de la zona ecuatorial. El viento es el movimiento horizontal del aire. Aprovechamos para mencionar que en general, a nivel planetario, el movimiento predominante de toda la atmósfera es horizontal. Bien, para definir el viento vamos a necesitar los siguientes parámetros. La dirección de donde viene, que es la que determina el instrumento llamado veleta, es instrumento que determina la orientación de donde viene el viento, que es este que se ve aquí a la derecha, se lo suele ver en los campos de aviación y obviamente en las estaciones de observación meteorológica. Tiene que estar en un lugar descampado, lejos de obstáculos, etc. Y la determinación se hace en decenas de grados, o sea, aquí tenemos los 4 cuadrantes de viento y están asignados por 2 dígitos, o sea, en decenas de grados la dirección de donde viene. En el caso del viento norte es 36 por los 360 grados de una circunferencia completa. El viento del este tiene los dígitos 0,9, o sea, viene del 0,90. Luego el viento sur 1,8, o sea que viene del 180, y el viento del oeste 2,7, que viene de los 270 grados. Estas 4 direcciones determinan los llamados cuadrantes de viento, indicados en números romanos desde el número 1 hasta el 4. Veamos cada uno de esos cuadrantes. Se dicen que soplan vientos del primer cuadrante, que es el que sopla entre el viento del norte y vientos del este. Luego, vientos del segundo cuadrante, los que soplan entre el este y el sur. Vientos del tercer cuadrante, los que provienen del 180, o sea del sur, y del 270 o 27 del oeste. Y finalmente vientos del cuarto cuadrante, todos los que soplan entre el oeste y el norte. Y de esa manera están determinados los 4 cuadrantes de viento. Ahora bien, veamos por ejemplo la incidencia que tiene el viento en el caso del Río de la Plata según el cuadrante desde donde sopla el viento. Bien, veamos entonces la acción del viento sobre las aguas. En este ejemplo tenemos el caso de viento que sopla del cuarto cuadrante, o sea, los vientos que soplan entre el oeste y el norte sería un viento noroeste. Y en el caso del Río de la Plata notemos lo siguiente, como está indicado ahí el puntero, cuando sopla de viento del noroeste, sopla en la misma dirección que la corriente del Río de la Plata. Entonces, una conclusión importante y que afecta mucho la navegación y muchas otras consecuencias, es que cuando en la zona del Río de la Plata
sopla viento del cuarto cuadrante, o sea, un viento noroeste, como está indicado ahí arriba en un diagrama didáctico que se puso a manera de ejemplo, produce lo que se dice una bajante en el Río de la Plata. Aquí tenemos un ejemplo en la fotografía de abajo del canal del Puerto de Olivos, en una bajante que se produjo el 30 de junio del 2009, para que se note en las dos figuras, en la superior, cómo era el cuadrante y la dirección de donde venía el viento, viento noroeste, y por lo tanto la consecuencia que produjo esa dirección en el caso del Puerto de Olivos, como también en muchos otros lugares, porque eso produce naves y veleros que quedan tocando fondo, etcétera. En este caso, en el canal del Puerto de Olivos, con una fotografía donde se observa toda la bajante del río con el fondo y la arena a la vista. Y bien, este es otro ejemplo de la acción del viento sobre las aguas, en el caso del viento del segundo cuadrante, donde aumenta el nivel del agua y por lo tanto produce creciente en el río. Bueno, ahí a la izquierda vuelve a aparecer el diagrama de los cuatro cuadrantes, viento sudeste soplando en el segundo cuadrante. Y bueno, en la carta o mapa de arriba se ve a nivel meteorológico que hay un estrangulamiento, como digo yo, del viento entre un ciclón ubicado más o menos al sur de Brasil, casi sobre Uruguay, y un anticiclón al sur de la provincia de Buenos Aires, donde entre los dos producen un viento sudeste que sopla en sentido contrario a la dirección del Río de la Plata y por lo tanto presenta el caso de una sudestada. La fotografía de abajo, tomada en la costanera de la ciudad de Buenos Aires, ahí frente a Aeroparque, muestra el intenso oleaje que se produce debido a que la dirección del viento del sudeste acumula agua, por así decir, y no deja que fluya el Río de la Plata, produciendo la situación incómoda para la navegación, etcétera, y el mal tiempo, llamada de sudestada. Bien, volviendo al instrumento veleta, aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza. Igual que los molinos de viento, la veleta indica la dirección de donde viene el viento. Aquí tenemos una fotografía del caso de un gallo y abajo indicando los puntos cardinales que suele verse en los techos de algunas casas, viviendas o lugares. Y aquí tenemos el caso de un molino que también, obviamente, como se ve la aleta que tiene atrás, está justamente diseñada a nivel de veleta, por así decir, desde el punto de vista de que se orienta contra el viento, para que entonces el molino ofrezca cara al viento y al girar haga el trabajo que tiene que hacer todo molino. Se lo coloca como ejemplo que de alguna manera ambos, la veleta y el molino, indican o se orientan hacia la dirección de donde viene el viento. Bien, el otro parámetro que define el viento es la intensidad con que sopla. En meteorología, la intensidad o fuerza del viento se determina en nudos. Un nudo es igual a una milla náutica por hora, siendo la milla náutica 1,85 kilómetros. Por lo tanto, un nudo es igual a 1,85 kilómetros por hora. Y el instrumento que mide la intensidad o fuerza del viento se llama anemómetro, como está indicado a la derecha en la fotografía. Son unas copelas que giran como cucharas, que de acuerdo a la velocidad con que giran, o sea, la velocidad que tiene el viento, se transmiten por un mecanismo eléctrico a un sistema que luego veremos en una faja registradora que va indicando la fuerza a medida que transcurre el tiempo, segundo a segundo, luego con el correr de las horas, y aparece en el registrador de viento.
Hay una regla práctica para pasar de nudos a kilómetros por hora, que es el doble menos el 10%, para tener una idea, porque el ser humano está más familiarizado por los velocímetros de los autos, etcétera, a la velocidad kilómetros por hora, que es la siguiente. Si por ejemplo queremos pasar 20 nudos a kilómetros por hora, bueno, como dice ahí, es el doble menos el 10%, que sería 20 por 2, 40, menos el 10% de 40, que es 4, o sea, 40 menos 4, 36 kilómetros por hora. Conclusión, 20 nudos aproximadamente es igual a 36 kilómetros por hora. Si bien existen tablas precisas que convierten nudos a kilómetros por hora, esta sería una regla práctica para tener una idea de la conversión. Bien, y aquí tenemos el gráfico de una faja registradora de viento, donde tiene dos partes. La parte superior, que es donde estoy colocando el puntero, indicando las direcciones de donde viene. Como les digo, la parte superior indica la dirección de donde viene el viento. Y la parte inferior, que enseguida vamos a comentar, es la intensidad con que sopla. Como puede verse arriba, están indicadas las horas. A la izquierda se ve 9, 10, 11 y hacia la derecha la hora 24, que son las, digamos, las horas del día en que la pluma, que es esa tinta que se ve en el graficado, va registrando lo que vimos recién del instrumento veleta, que es la parte de arriba, dirección de donde sopla, y anemómetro, que es la parte de abajo, que es intensidad con que sopla. Entonces, volviendo a la parte superior, ahí está indicada la estación, de qué lugar es, el día del año, de que se comienza a colocar la faja y luego se retira. Y a la derecha, donde está el puntero, fíjense que dice las direcciones. Leo en voz alta por si no se alcanza a ver: norte, noroeste, oeste, sudoeste, sur, norte, noreste, este. Y la pluma va indicando, en este caso, por ejemplo, donde yo voy moviendo el puntero, el viento está soplando en todas estas horas del noreste, y acá observa una dirección del sur-sudoeste. Este es un caso, bueno, de la estación Puerto Madryn en verano, y acá hay un comentario que después se va a ver en la parte de brisas, que justamente salta a la hora de la tarde, más o menos a la hora 15, lo que se llama la entrada del frente de la llamada brisa de mar. Conclusión, entonces, la parte superior marca direcciones del viento durante el día, que lo hace la pluma que tiene tinta, que es la que se ve el trazado, parecido a esos trazados gráficos como si fuera un electrocardiograma, etc. Y en la parte inferior es la intensidad con que sopla. Acá a la derecha está ya impreso de la imprenta la intensidad en metros por segundo y en nudos. Y bueno, entonces acá aproximadamente donde estoy moviendo el puntero está teniendo un registro durante las horas que indica arriba de unos 20 nudos, ¿no es cierto? Y se ven un hecho muy importante, que es que fluctúa alrededor de un determinado valor, que es lo que se llama ráfagosidad. La ráfagosidad que tiene el viento son las fluctuaciones alrededor de un valor medio. Por ese motivo, cuando se lo observa, hay que observarlo durante 10 minutos, porque el viento no es una cosa fija, constante, sino que se mueve alrededor de un determinado valor promedio, que es el que hay que informar que está soplando por un intervalo más o menos de 10 minutos, ¿no es cierto? O sea que, conclusión, el viento se lo determina, haciendo un resumen, por la dirección de donde viene, lo que da la veleta, por la intensidad con que sopla, ¿no es cierto?, que es la que da el anemómetro, y también la rafagosidad, que muchas veces indican ráfagas de tanto valor en nudos,
sobre todo cuando puede haber tormentas o hay que especificar más o menos lo que se puede esperar en rafagosidad, que no es siempre la misma, alrededor de un determinado valor, dentro de lo que serían las generalidades del viento. Y bien, vamos a comentar algo sobre la escala para las intensidades del viento, que es la llamada escala Beaufort. Beaufort era un almirante que en base a las velas de su embarcación determinó que las intensidades del viento podían clasificarse en ese caso por distintos estados del mar, pero para digamos los que están en tierra yo les voy a mostrar una escala tomada de un libro que indica, a ver, es esta, la escala Beaufort para la fuerza del viento, indicando lo que se observa en tierra. Bueno, en la columna de la izquierda, allá arriba dice grado Beaufort, que va de 0, 1, 2, 3. Este tema, por supuesto, no hace falta, digamos, no se va a tomar en el examen como que tiene que estudiarse, pero sí hay que mencionarlo porque es una referencia dentro de la meteorología. Por si el día de mañana escuchan o le preguntan qué es la escala Beaufort, y bueno, saber que es una escala armada para la fuerza del viento. El nombre que recibe el viento está indicado en la otra tabla, que es lo que se llama, por ejemplo, desde 0, que es calma, ahí dice el humo sube verticalmente, y a la derecha indica los valores en la última columna en nudos. Va ascendiendo, después se llama ventolina, la dirección del viento se define por la del humo, pero no por las banderolas, ahí va de 1 a 3 nudos. Brisa muy débil, el viento se siente en la cara, se mueven las hojas de los árboles y ordinariamente las banderolas. Bueno, y así va subiendo los distintos órdenes de escala, donde la columna de la derecha va indicando los nudos. Yo no lo voy a leer todo detenidamente porque ustedes pueden hacerlo después tranquilos en la... Para terminar, siguen las fuerzas 5, 6, 7. Bueno, acá por ejemplo la fuerza 7, ya el viento en el caso de embarcaciones pequeñas en el mar es importante, y en caso de tierra dice ahí todos los árboles se mueven, es difícil andar contra el viento. Ya luego va subiendo escala 8, 9, 10, etcétera. Por ejemplo, temporal, que es la escala Beaufort 10, ya es una cosa más seria. Ahí dice arranca árboles y ocasiona daños de consideración en los edificios. Luego viene borrasca, observado muy rara vez, ocasiona destrozos en todas partes. Y termina finalmente en la escala 12, que es huracán, que ya está con más de 56 nudos, que dice a la derecha, que orilla lo que sería la fuerza de lo que se mide en los llamados huracanes de la meteorología tropical. Simplemente la he insertado acá en el video porque la escala Beaufort es importante a nivel internacional. Incluso los boletines meteorológicos, cuando dan pronóstico, para ordenarse un poco en las intensidades, suelen darlo con la escala Beaufort, dando las intensidades de escala que están ahí a la derecha, y se refieren a vientos fuertes, muy fuertes, etcétera. O bien algunos y directamente indican la escala en números, dice vientos de 15 a 20 nudos, con ráfagas de 25, etcétera. Pero bueno, la escala Beaufort es un referente muy usado en la intensidad de viento en meteorología. Y bien, ahora vamos a referirnos al ploteo del viento. Acuérdense que ploteo significa notación. El viento se plotea alrededor de un pequeño círculo que representa el lugar donde fue observado, que puede ser una estación en tierra o un buque en navegación. La dirección se determina con un segmento orientado hacia donde viene el viento. Por ejemplo, ahí está anotado vientos del este, del sur, del oeste, del norte, y la calma, que se hace con un doble círculo. Con respecto a la intensidad, se determina con barbijos hacia la derecha del viento, en el caso del hemisferio sur, donde un barbijo corto son 5 nudos, barbijo largo 10 nudos, barbijo triangular 50 nudos. Y bueno, ahí abajo tenemos 4 ejemplos donde se utilizan tanto la dirección
como los barbijos. El primero es un ejemplo de viento del este, 25 nudos, luego viento del sur, 55 nudos, del oeste, 40 nudos y del norte, 15 nudos. Bueno, esta diapositiva resume entonces cómo es que se determina el ploteo del viento, que es muy útil cuando en las cartas o en los mapas vemos dibujado el viento, de dónde está soplando, el día y la hora de la carta, y utiliza estos elementos básicos que luego las distintas direcciones e intensidades de viento es una combinación de esta presentación. Y bien, ahora vamos a entrar posiblemente a una de las partes más técnicas del curso, y es la explicación de por qué sopla el viento. Le voy a hacer un comentario. Cuando yo preparé este curso dije, no, la parte esta se la voy a dar en forma descriptiva, medio por decreto, el viento sopla así, crean que es así. Pero después me dije, no, lo voy a dar a nivel universitario. O sea que acá estén tranquilos, si quieren tráiganse una tacita de té, una taza de café, porque es lo único que van a tener que prestar atención, pero tiene un aliciente. Todos los que prestando atención vieron estos videos que siguen, todos hasta ahora lo han entendido, así que espero que ustedes también. Les deseo suerte, presten atención y ahí empezamos. Bien, el primer aspecto técnico que vamos a ver para poder presentar el viento es el llamado efecto Coriolis. Vamos a presentar este hombre dentro de la historia de la ciencia. Coriolis fue profesor de análisis geométrico y de mecánica general. Su interés en la dinámica del giro de las máquinas le condujo a las ecuaciones diferenciales del movimiento desde el punto de vista de un sistema de coordenadas que a su vez está rotando. Trabajo que presentó en la Academia de Ciencias, y debido a la importancia de su trabajo, el efecto Coriolis lleva su nombre. Vamos a ver un ejemplo didáctico básico para que se entienda bien esta idea. Comenzamos. Esto representa la Tierra con los paralelos geográficos y dos personas, una sobre cada polo, que tienen delante una pelota, y entonces explicamos así. Fotograma 1. Esto está sacado de una publicación que está ahí a la derecha, Danza del aire alrededor del planeta, donde se va explicando paso a paso cómo se pasan películas en el cine, donde cada uno de los rectángulos es un fotograma, para que el lector entienda cómo se va formando el sistema planetario de presión y vientos. Y bueno, uno de los primeros pasos es este llamado efecto Coriolis. Entonces decimos arriba, fotograma 1, planeta Tierra detenido. Supongamos que dos personas ubicadas en cada uno de los polos patean una pelota hacia el ecuador. Punto. Si la Tierra estuviese detenida, cada pelota describiría una trayectoria rectilínea, o sea, hacia el ecuador, como está indicada en esa línea de puntos suspensivos, tanto para la persona que está en el polo norte como la persona que está parada en el polo sur. Ambas pelotas se dirigen, digamos, perpendicularmente hacia el ecuador. Bien, veamos ahora la diapositiva siguiente. Efecto Coriolis, fotograma 2. Ahora el planeta Tierra está rotando de oeste a este, como está indicando ahí, que es lo normal. Y supongamos lo mismo, que las personas patean la pelota, pero en este caso la Tierra está rotando de oeste a este, como ocurre realmente. Entonces, cada persona observa que su pelota tiene una trayectoria que se curva hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Este efecto de desviación de un móvil que se observa desde los sistemas en rotación se llama efecto Coriolis. Bien, y finalmente vemos el fotograma 3. Planeta Tierra también sigue rotando de oeste a este, y decimos esto. Lo interesante es que sea cual fuere la dirección que tome la pelota, o el móvil que sea, enseguida vamos a ver que el aire hace lo mismo, se desviará hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.
Luego veremos que el aire hará lo mismo. Coriolis postuló que los ríos, o sea, los ríos del mundo, no desgastan igualmente ambas orillas. En el hemisferio norte se erosiona más la orilla derecha y en el hemisferio sur la izquierda. Ahí tenemos un diagrama de pelotas que se patearan en distintos hemisferios, como todos en el hemisferio sur los desvíos son hacia la derecha en el hemisferio norte y los desvíos son hacia la izquierda en el hemisferio sur. Para cerrar este tema con un importante concepto dentro de la física, decimos, como está ahí abajo, la explicación de este fenómeno de desviación está en la física y se llama conservación del momento angular de un móvil sobre un sistema en rotación. Luego vamos a ver que los vientos del mundo, un poco los patrones, siguen un poco este efecto de desviación, por eso soplan persistentemente de una determinada forma. Vamos a ver ahora un ejemplo del efecto Coriolis, que son las corrientes marinas del mundo. Y para que se entienda la idea de lo que vamos a ver sobre el efecto Coriolis en las corrientes marinas, veamos un ejemplo sobre los movimientos provocados por giros. Supongamos un ómnibus con pasajeros que se traslada en línea recta. Si de repente el conductor da un giro del volante hacia la derecha, lo que se observa es que todos los pasajeros se inclinan hacia la izquierda. Esto en física se llama un movimiento inercial. Y análogamente, si el conductor da un giro del volante hacia la izquierda, entonces todos los pasajeros se inclinan hacia la derecha. Veremos esto como también tiene influencia sobre la masa de agua debido al giro que tiene el planeta en cada hemisferio. Bien, entonces veremos ahora el efecto Coriolis sobre la curvatura de las corrientes marinas del mundo. Bien, esta es una diapositiva que muestra todas las corrientes marinas del mundo y fíjense el efecto Coriolis cómo trabaja. Vamos por parte. En el hemisferio norte, que permanentemente, digamos, el volante del chofer está girando hacia la izquierda, todos los pasajeros, que en este caso es el agua, se van inclinando y desviando hacia la derecha. Entonces tenemos que todas las corrientes marinas del hemisferio norte tienen circulación con giro hacia la derecha. En este caso empezando de la izquierda por el Pacífico Norte, luego siguiendo por el Atlántico Norte y acá retomando a la izquierda también el Pacífico Norte. Son las tres celdas, por así decirlo, o dos si lo vemos desde el punto de vista de un planiferio, los giros que tienen las corrientes marinas en el hemisferio norte. Pasando al hemisferio sur, que permanentemente el chofer, por así decir, o la Tierra está girando hacia la derecha, y entonces las corrientes marinas se van desviando hacia la izquierda. Y también tenemos una celda en el Océano Pacífico Sur, otra celda en el Océano Atlántico Sur y otra celda en el Océano Índico. O sea que vemos que las corrientes marinas, así desde un punto de vista planetario, van desviándose o van girando permanentemente hacia la derecha en el hemisferio norte, porque el hemisferio norte está girando permanentemente hacia la izquierda, y están girando hacia la izquierda en el hemisferio sur, porque el hemisferio sur está girando permanentemente hacia la derecha. Conclusión, las corrientes marinas del mundo tienen el efecto de desviación, según Coriolis, de la siguiente manera que expliqué. Luego, desde el punto de vista ya de la oceanografía o de la geografía, van tomando el nombre geográfico de los lugares donde están. Por ejemplo, aquí al oeste de Estados Unidos y México tenemos la corriente de California, en el sur está la ecuatorial del norte,
Pasando al Océano Atlántico Norte tenemos la corriente del Golfo, que dicho sea de paso está coloreada de color rojo porque está llevando aguas cálidas a latitudes mayores. Luego tenemos la corriente de las Canarias al oeste del África, etc. Y acá en el Pacífico Norte, en la zona de Japón, tenemos la corriente de Kuroshio, el Pacífico Norte, o Yashibo en la parte norte del Pacífico Norte, etc. Y en el Atlántico Sur, por ejemplo, en el Océano Pacífico, Atlántico Sur, que es acá, en el África la corriente de Benguela, luego al este de Brasil, la cálida de Brasil, pintado de color rojo porque transporta aguas cálidas hacia latitudes mayores, y en la costa chilena y de Perú, la corriente fría del Perú, por eso está de color azul, etcétera. Y bueno, acá en el Océano Índico tenemos la corriente de Australia, del oeste de Australia, ¿no es cierto?, la corriente de Mozambique, etcétera. Que eso ya es un tema que depende de la geografía del lugar donde acontece cada corriente. Lo que se quiso mostrar acá es cómo los giros que tienen a nivel planetario están influenciados por el efecto Coriolis. Y bien, ahora sí vamos a analizar en detalle las causas por las que sopla el viento. En primer lugar, vamos a ver que hay una diferencia horizontal de presión atmosférica, entonces aparece la fuerza horizontal de presión, que es la primera que interviene, y hace que el aire se derrame desde las altas hacia las bajas presiones. Todo esto lo vamos a ver luego en un gráfico. 2. Lo que vimos recién, efecto de rotación de la Tierra, o sea, el efecto Coriolis, pasa lo siguiente: al mismo tiempo que el aire se va derramando, como dijimos recién, de la alta a la baja presión, su trayectoria se va desviando debido a la fuerza de Coriolis que va a aparecer ahí, por la rotación del planeta. Y trabaja así: cuanto mayor es la velocidad del aire, tanto mayor es la desviación de su trayectoria. Si la Tierra no rotara, no existiría el efecto Coriolis. Y finalmente, cuando estas dos fuerzas anteriores, o sea, la de presión y la de Coriolis, se equilibran, el viento queda soplando, por ejemplo, sobre la vela de una embarcación y ya quedó equilibrado. O sea, lo que vamos a ver ahora en un diagrama explicativo, como está en todos los libros básicos de meteorología, es, en conclusión, cómo trabajan estas dos fuerzas, horizontal de presión y Coriolis, para que cuando quedan equilibradas, el viento está soplando. Y bien, ahora sí, presentados los conceptos anteriores, vamos a ver una explicación diagramada de por qué sopla el viento. El análisis que vamos a hacer acá en esta diapositiva es para el hemisferio sur. Y empecemos así. Supongamos el siguiente campo de isobaras, por supuesto a los fines didácticos son todas líneas rectas. Ahí a la izquierda están los valores, 1011, 1014, 1017, o sea que vemos que hacia arriba ascienden los valores y hacia abajo descienden, por lo tanto determinan dos zonas, una de baja presión hacia el sur, digamos, y otra de alta presión hacia el norte. Y también, como está anotado abajo, el delta P en este ejemplo didáctico sobre la causa por la que sopla el viento, el espaciamiento bárico es de 3 milibares, como se ve ahí, 1011, 1014, 1014, 17, o sea que están espaciadas báricamente hablando cada 3 milibares. Bien. Se le llama delta H a la distancia entre isobaras, o sea, la distancia geométrica, en kilómetros, millas náuticas o lo que fuere, es una distancia física o geométrica. Y ese punto P que aparece ahí arriba a la izquierda es el que vamos a analizar de lo que le pasa a ese punto P que representa una parcela de aire cuando está sometida en todo ese campo que le vamos a llamar P sub H, o sea, imagínenselo como un campo inclinado donde la parte de arriba tiene más presión y la parte de abajo tiene menos presión,
Entonces, como si fuera un plano inclinado, la fuerza que está ahí indicada por P sub H se le llama fuerza horizontal de presión, es la que lo está solicitando, así como una rueda, una bolita, una esfera estuviese en un plano inclinado, que en ese caso tiene pendiente hacia abajo, hacia el sur, y trata de ir de la alta a la baja presión, como vamos a analizar ahora. Fíjense esto. La línea de puntos indica la dirección o trayectoria que tendría esa parcela P si la Tierra no rotara. Bien, pero ¿qué pasa? Como la Tierra va rotando permanentemente, fíjense lo que le pasa al punto P cuando quiere ir de la alta a la baja presión. Comienza a ir hacia la baja presión, pero al mismo tiempo se va desviando hacia la izquierda debido a esa fuerza que está indicada como fuerza desviadora de Coriolis. ¿Cuánto la desvía? Y la desvía hasta que esa fuerza desviadora de Coriolis, como está en el último diagrama de la derecha, equilibra a la fuerza horizontal de presión. Cuando esto ocurre, como indica ahora, el viento teórico, ya vamos a ver por qué, queda soplando paralelo a las isobaras. O sea que ese viento que está ahí, lo voy a ver si lo marco con el puntero para resaltarlo, este viento teórico indicado ahí con el puntero es el que sopla, fíjense, a lo largo, podemos decir ahora, de los canales isobáricos, dejando bajas presiones a la derecha de su trayectoria, fíjense que la baja presión está a su derecha, de la dirección del viento, y altas presiones a su izquierda. Y repito, ese viento teórico queda soplando cuando la fuerza de Coriolis, que está indicada por la flecha blanca, en trazo lleno, equilibra a la llamada fuerza horizontal de presión. Vuelvo a repetir, cuando estas dos fuerzas quedan equilibradas, el viento queda soplando paralelo a las isobaras, repito, en este caso en el hemisferio sur, dejando bajas presiones a la derecha de su trayectoria y altas a su izquierda. Enseguida vamos a ver un análisis de ejemplo de cómo se va acomodando el viento de acuerdo a las isobaras, porque aquí llegamos a una conclusión importante. Es futura pregunta de examen. La dirección del viento es la que le da el campo de isobaras, o sea, una vez que están determinadas las isobaras, ahí es donde está soplando el viento, como veremos luego. Y bien, vamos a ver ahora un análisis de cómo se comporta la dirección del viento de acuerdo a las isobaras. Podemos resumirlo así. En el hemisferio sur, el viento teórico sopla a lo largo de las isobaras, dejando bajas presiones a la derecha de su trayectoria y altas presiones a su izquierda. Ahí tenemos un diagrama. Fíjense que ahí cada isobara está indicada por un valor P y otro valor P más delta P, para escribirlo en forma generalizada. O sea, fíjese que no depende del valor que tenga la isobara, sino de cuál es mayor y cuál es menor. Él va a quedar soplando el viento, dejando siempre la baja presión a la derecha de su trayectoria y a la alta a la izquierda. Entonces vamos a ver abajo, como dice ahí, como ejercicio, vamos a ir rotando este esquema y fíjense las conclusiones que vamos sacando. Empecemos así. Fíjense que el mismo diagrama ahora lo tenemos con viento del oeste, entonces sacamos la siguiente conclusión. Toda vez que sopla viento oeste, hay baja presión al sur y alta presión al norte. Veamos este otro diagrama que es el mismo de recién rotado. Fíjense cómo queda el viento en este caso. Entonces, toda vez que sopla viento sur, que es el de la derecha, hay baja presión al este y alta presión al oeste. Sigamos. Aquí quedó rotado el esquema, totalmente dado vuelta, porque lo que se está haciendo es haciéndolo girar para ver las distintas configuraciones.
Y acá sería lo siguiente: toda vez que sopla viento este, como está indicado ahí, hay baja presión al norte y alta presión al sur. Y luego finalmente tenemos este caso, que es el de viento norte. Toda vez que sopla viento norte, hay baja presión al oeste y alta presión al este. Ahora vamos a ver un tema nuevo, que es ¿qué le pasa a lo que era el viento teórico con respecto al rozamiento? ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva dijimos que cuando la Tierra rotaba, una de las influencias que tenía el sistema Sol-Tierra-Atmósfera era el efecto de la fricción? O sea, el rozamiento que un poco lo frena y lo desvía, como lo resumimos aquí. El rozamiento del viento sobre la superficie terrestre, que es la fricción, produce dos efectos sobre el viento teórico. Primero, disminuye la velocidad del viento respecto del teórico. Y segundo, produce una desviación, o sea, un cierto ángulo alfa, como está indicado ahí, hacia las bajas presiones. O sea que finalmente vemos ahí abajo como el viento teórico sopla bien paralelo a las isobaras, como lo vimos en las diapositivas anteriores, dejando la baja presión a la derecha de su trayectoria y la alta a la izquierda. Muy bien, pero el viento real, por ejemplo, el que sopla sobre una embarcación, sobre ese velerito que está ahí, fíjense que está desviado con respecto al teórico hacia la baja presión, un cierto ángulo alfa, y aparte disminuido en módulo, vectorialmente hablando, o sea, de menor intensidad, por el efecto del rozamiento. Esas son las dos conclusiones importantes que tiene la influencia del rozamiento con respecto al viento teórico. O sea, lo frena y lo desvía. Y bien, en base a todo lo que hemos dicho, vamos a presentar la ley de Buys-Ballot, que resume la relación entre el viento y las isobaras. En el hemisferio sur, el viento sopla a lo largo de las isobaras, dejando bajas presiones a la derecha de su trayectoria y altas a su izquierda, con una desviación, o un cierto ángulo alfa, hacia las bajas presiones. Y bueno, el diagrama lo resume como está dibujado ahí, entre las isobaras teóricas P y P más delta P, trazadas ahí en color verde, y el viento real tiene una cierta inclinación, con un cierto ángulo alfa, ya reducido con respecto al viento teórico, también desviado, y es el que sopla en todo el planeta, en este caso para el hemisferio sur, con esta configuración. Abajo, algunos autores sostienen que el ángulo alfa depende un poco de la superficie sobre la que el viento sopla. Por ejemplo, sobre el continente se desvía unos 30 grados y sobre el mar aproximadamente unos 15 grados, o sea, la mitad, porque se supone que el mar es una superficie más lisa que el continente, que es una superficie rugosa. Y esto sería lo mismo en esta diapositiva, pero cómo le llega al usuario, o sea, al que recibe el viento, que es el mismo diagrama que ya hemos visto en diapositivas anteriores. Y bueno, lo resume como está ahí abajo, cómo le llega el viento en superficie, ubicándonos de espaldas al viento. En el hemisferio sur, la baja presión se encuentra a nuestra derecha y un poco hacia adelante. Fíjense en ese caso, como si una persona estuviese con los brazos abiertos y recibe el viento a sus espaldas, y la baja presión se encuentra a su derecha de la persona y un poco hacia adelante, que es donde dice baja presión, o sea, coincidiendo con el texto que se encuentra recuadrado debajo. Bueno, en esta carta tenemos un ejercicio, como dice acá arriba en amarillo, que es lo siguiente: teniendo en cuenta la ley de Buys-Ballot, indicar las direcciones del viento para los veleros que ingresan a la carta de superficie, en este caso del 30 de junio del 99, que es lo que figura abajo a la izquierda, la fecha del análisis de la carta. Y vamos a continuación, yo les voy a presentar directamente en silencio para que ustedes ejerciten. Van a notar que ingresan veleros a la carta y ustedes tienen que pensar
de acuerdo a la ley de Buys-Ballot, de qué dirección aproximadamente recibe el viento cada velero, teniendo en cuenta la ley de Buys-Ballot. Yo voy a ir despacio en los intervalos para que ustedes se ejerciten. Comenzamos. Y bien, habiendo visto ya cuál es el esquema de movimiento que tiene el viento en el hemisferio sur, que es el diagramita que está ahí, que yo le llamo ladrillo, porque sea cual fuere el movimiento que tenga acá en el hemisferio sur, siempre va a cumplir ese pequeño diagramita, que es que se mueve el viento dejando bajas presiones a la derecha de su trayectoria, altas presiones a su izquierda, con una leve inclinación hacia las bajas presiones. En base a ese esquemita se tiene que cumplir en todos los movimientos que haga el viento en el hemisferio sur. Que pueden ocurrir dos cosas: que a medida que se mueva se vaya desviando hacia la derecha de su trayectoria, o sea que vaya cayendo hacia las bajas presiones, lo que va a generar los sistemas de baja presión, o que permanentemente vaya cayendo hacia la izquierda, o sea hacia las altas presiones, lo cual va a generar los sistemas de alta presión. Volvamos entonces a los sistemas de baja presión. O sea, cuando el aire se va en su trayectoria desviando hacia la derecha, le pueden pasar dos cosas: que la trayectoria sea cerrada, que tiene que cumplir este esquema, que se llama ciclón o depresión, porque está cerrándose la trayectoria alrededor de un centro de baja presión, acá el sistema es cerrado, o que las trayectorias sean abiertas, siempre desviándose hacia la derecha, que reciben el nombre de vaguadas. Ahora bien, yendo a los sistemas de alta presión, o sea, cuando se va desviando hacia la izquierda, también, cuando la trayectoria es cerrada se llama anticiclón o centro de alta presión, porque rodean una zona de alta presión, y cuando las trayectorias siempre hacia la izquierda son abiertas, se llaman cuñas. Estas son todas las posibilidades, como si fueran ladrillos, digamos, que luego, cuando se juntan todos, aparecen en la carta del tiempo, los denominados sistemas de presión. O sea, cerramos diciendo, los sistemas de baja presión pueden ser ciclones o vaguadas, depende si es cerrado o abierto, y los sistemas de alta presión, anticiclones o cuñas, también depende si son abiertos o cerrados o abiertos, en cada caso. Luego veremos en la carta cómo están todos unidos. Esta es otra configuración o forma en que se pueden presentar los sistemas de presión, que se llama el collado, que viene del inglés coll, silla de montar, por la silla de montar americana, que tiene dos partes altas y dos partes bajas. La parte baja donde van las piernas, la parte alta donde va la parte de la montura que va a la zona hacia la cabeza del caballo y hacia la cola. Y aquí también, cumpliéndose el movimiento del viento en el hemisferio sur con respecto a las presiones, es como indican estas trayectorias, que son muy leves los vientos, y en el centro de este denominado collado, en general es una zona de calmas, o sea, de viento flojo. Luego vamos a ver en un dibujo, en una carta, en un mapa, en qué zona se puede presentar, si es que se presenta en el momento que se analiza la carta, esta zona de collado. Aquí tenemos un mapa justamente a propósito donde se muestran distintas
posibilidades de formas que tienen los sistemas de presión de un determinado día y hora. Como indica acá abajo, esta es la carta del 30 de junio de 1999. Y bueno, vamos viendo algunas configuraciones que, como les dije, cuando se trazan las isobaras, que son estas que están dibujadas, quedan determinadas formas. Y bueno, aquí ya se puede ver que hay sistemas que son cerrados y otros que son abiertos. Por ejemplo, acá tenemos una zona donde está el puntero denominada ciclón o depresión inferior a 1004 hectopascales, que está ubicada ahí al este de Uruguay, el sur de Brasil. Y bueno, esa es una conformación cerrada que ese día, a esa hora se dio cuando se trazó, o lo hizo la computadora, el trazado de las isobaras, que corresponde a un ciclón. En este caso, como dijimos, es una zona que rodea un centro de baja presión, donde ese día el valor es de 1004 hectopascales. Acá tenemos una zona de alta presión, que es, como está indicado por esa flecha, un anticiclón superior a 1024 hectopascales, como está indicado ahí la isobara 1024 aproximadamente cerrada al este de Península Valdés. Y bueno, ese es un centro de alta presión o denominado anticiclón que se formó ese día con un valor de 1024 hectopascales, como también lo indica ahí la isobara 1024. Y bueno, esos serían dos sistemas cerrados. Ahora, para referirme a sistemas abiertos, como dice acá tenemos lo que se llama una vaguada cuyo eje, que es la zona de cambio de la curvatura, está donde yo tengo marcado el puntero. Y bueno, en este caso tenemos una vaguada, y ahí indicado por las isobaras 1004, 1008, 1012 que no está anotado y 1016 que sí está anotado ahí, donde la flecha indica el eje, es un ejemplo de un trazado vaguado, o sea que es un área de baja presión abierta. Y luego nos faltaría otro ejemplo correspondiente a zonas abiertas de presión, que acá tenemos una cuña, como está indicado acá por la flecha, donde cambia la curvatura se le llama eje de cuña. Y bueno, ese correspondería al cuarto ejemplo, que es un sistema de presión abierto, en este caso de alta presión, llamado cuña. Aquí, refrescando la memoria, tenemos la tabla de valores, donde, acuérdense de las primeras clases, donde se hablaba de isobaras. Normalmente por convención se anotan los dos primeros valores, unidades y decenas, o sea, solamente dos dígitos. Y bueno, la 988 corresponde al número 88, y así sucesivamente, dado que en el mapa están anotados dos dígitos, ¿no es cierto? Bueno, finalmente les comento que ahí arriba está la dirección de internet donde fue obtenida esta carta, donde se editó para que se viera bien el campo de isobaras, resaltando los valores, porque en el original dejaban un poco que decían los números, para que los alumnos entendieran bien y distinguieran los valores de cada isobara. Y en esta carta se muestra, como lo indica el cartel, un caso de collado, que hace unas diapositivas atrás vimos cuál era la configuración que tiene. El collado es una zona de transición, en este caso se presenta acá en el dibujo de este día, a esta hora, en el Océano Atlántico Sur. Y bueno, acá estaría entre dos líneas de alta presión, que sería de baja presión, que sería una 1012 y otra 1012, y en una de las dos partes del collado, y las otras dos sería acá una 1016 y otra 1016. Si alguien ese día estuviese navegando en esta zona, y sería una zona de calmas, de poco viento, que siempre corresponden a la configuración de collados. Los centros de los collados son zonas de poco movimiento de aire, porque
como dijimos, es una zona de transición entre dos sistemas de alta presión y dos de baja que estarían enfrentados entre sí. Esta sería la otra configuración de presión que me faltaba mencionar en un ejemplo de una carta de superficie como esta. Y para ver cómo están combinadas las isobaras y los vientos, vamos a ver un ejemplo de sudestada a continuación. Lo vemos. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de sudestada que correspondió al 28 de junio del año 99, que se tomaron los datos de ese día, porque resultaron muy útiles desde el punto de vista didáctico. Ahí, por ejemplo, están marcados el ciclón más o menos al sur de Brasil, que en ese caso tiene un valor inferior a 1004 hectopascales, el anticiclón más o menos al sur en la Patagonia, cerca del Golfo San Jorge, y la zona de sudestada en el medio, para que se vea un ejemplo de cómo se presentó un caso de sudestada con el correspondiente posicionamiento del ciclón y del anticiclón. Acá vemos lo que ocurrió 24 horas después, o sea, el 29 de junio del 99, donde la sudestada va aflojando, porque, como dijimos recién, hay un corrimiento. El ciclón se ha corrido hacia el sudeste, el anticiclón se ha corrido hacia el noreste, y por lo tanto el gradiente bárico, que se llama el apretamiento de las isobaras, aflojó en la zona de sudestada. Las isobaras se han separado, ha aflojado el viento, eso lo veremos luego también, pero acá se está poniendo como un ejemplo de cómo trabajan el ciclón y el anticiclón, en este caso de sudestada, ya con un día concreto. Esta es la misma carta ya editada como flechitas indicando la dirección de los vientos, en el caso del ciclón, ¿no es cierto?, alrededor del sur de Brasil, y el anticiclón, ahí concentro en el Golfo San Jorge, y una fotografía de cómo inciden las olas que golpean en la zona de la costanera debido al embravecido viento que sopla contra la corriente del río. Esta es la carta del día siguiente a la anterior, donde se quiere mostrar lo siguiente. En el dibujito de arriba a la izquierda, fíjense que el movimiento que está haciendo el fluido, que es el aire, acá en Sudamérica, es semejante al que hacía el agua en el experimento de Fuchs. Hay un movimiento serpenteante, uno alrededor de la A, que sería de Cuña, y otro alrededor de la B, que sería de Baguada. Y los movimientos cerrados, un anticiclón más o menos centrado ahí al este de Península Valdés, y un ciclón al sudeste del sur de Brasil, para poner una referencia de un parangón entre lo que hace el aire, que es semejante a lo que hacía el fluido agua en el cilindro de Fuchs. Como dije recién, este dibujo corresponde al día siguiente. Acá se nota lo siguiente: las flechas blancas indican el desplazamiento que han tenido los dos remolinos. El ciclón se ha corrido hacia el sudeste, como está indicado en la flecha, con la letra B, y el anticiclón se ha movido hacia el noreste, que es lo que está indicado con la letra A. Esto aproximadamente es el movimiento de los centros cerrados del ciclón y el anticiclón en 24 horas, y junto con ellos todo el correspondiente campo de vientos y de isobaras que luego vamos a presentar, que son las líneas que unen puntos de igual presión. Esta es una imagen satelital durante la sudestada para que se vea toda la mancha blanca, más o menos centrada ahí sobre el estuario del Río de la Plata, la República Oriental del Uruguay, Buenos Aires, Sur, Entre Ríos, etcétera, para que se vea que es la zona de mal tiempo asociado al ciclón. Y debajo, la zona asociada al anticiclón, que está más o menos con una mancha, con poco color blanco, sino que es un color más bien oscuro, que es asociado
a muy poca nubosidad y más bien cielos despejados, que es el producto del anticiclón, para que se vea la analogía entre los dibujos del campo cerrado del ciclón y el anticiclón con el correspondiente campo de imagen satelital asociado para ese día, 28 de junio del 99. Esta es una diapositiva con recorte de los diarios para que se vea el impacto que tuvo en la sociedad. Uno desde el punto de vista político, prometen obras para impedir que la sudestada inunde Núñez. Ahí a la derecha hay una señora con su nieta que está barriendo el agua, que tapó todo en la ribera de Quilmes. Hubo 180 evacuados en Quilmes, Tigre y Ensenada. Se dio el río pero no los reclamos, atinente a la defensa civil. En fin, distintos aspectos que tienen su impacto en la sociedad, en este caso debido a una sudestada. Y bien, en esta diapositiva vemos la imagen de un árbol caído justamente durante la sudestada. Y un hecho importante que hay que tener en cuenta cuando sopla fuerte viento es la amenaza que el viento fuerte tiene sobre árboles, sobre todo aquellos que tienen una gran copa, sobre carteles, elementos que están expuestos a la fuerza del viento. Y en este caso vemos que este árbol está caído justamente por efecto del viento sudeste hacia el noroeste, porque es el sentido en que sopla el viento. Es un testimonio de los problemas que ocasiona el fuerte viento, en este caso en una sudestada, y que afecta también un poco a los usuarios, a lo que sería en este caso la defensa civil. Bueno, en esta diapositiva, como dice ahí, se propone un taller donde ustedes en la medida que tengan tiempo hagan varias corridas de windy.com para que vean cómo se mueve el aire a lo largo de las isobaras, desviándose levemente hacia las bajas presiones, los dibujos de acuerdo a las curvas en las isobaras, van a ver ciclones, anticiclones, cuñas, vaguadas, collados, en fin, es todo junto a lo que se vio hasta ahora, y de paso, si lo hacen correr, van a sacar conclusiones para el pronóstico de los próximos días en la zona de interés que ustedes quieran. Por eso jueguen con esto, que es un resumen que lo veo muy útil y didáctico, y cualquier cosa me hacen una consulta a mi correo electrónico. Vamos a comenzar ahora a ver la climatología del sistema planetario de presiones y vientos, o sea, conclusión, los campos medios de presión y viento. En meteorología, todo lo que es climatología es, acuérdense, lo que estudia los promedios, o sea, la estadística de los parámetros meteorológicos, y bueno, en el promedio, como se dice, en el largo plazo. Por eso vamos a ver ahora, en particular en el globo terráqueo, cómo se comportan los campos medios de presiones y luego los campos medios de viento. Bien, lo vemos a continuación. Bueno, buenas tardes. He querido insertar este pequeño video para referirme a comentarios fundamentales de lo que vamos a ver ahora, que son los aspectos climatológicos de la meteorología referente al planeta Tierra en lo siguiente. La climatología como ciencia es la parte de la meteorología que estudia los promedios, o sea, la parte estadística. Y dentro de ese contexto, en lo que estamos viendo en el curso, vamos a ver ahora los aspectos climatológicos de dos parámetros que son las presiones promedio y los vientos promedio. Esto va a ser importante porque teniendo en cuenta ya la distribución que tiene el planeta en cuanto a sus continentes y océanos, que ya viene, como digo yo, por diseño del fabricante, si notamos acá el hemisferio norte es el hemisferio continental, mientras que el hemisferio sur es el hemisferio oceánico.
Si bien esto tiene que ver con la distribución de continentes y océanos que ya vienen en el planeta, al mismo tiempo hay una distribución de presiones que tienen que ver por qué hay zonas que son desérticas y zonas que son boscosas, y también con los vientos, en qué sentido soplan. Justamente dentro de lo que sería el turismo aventura o las guías de turismo, si uno se traslada a distintos lugares del planeta, por ejemplo en cuanto a vientos, hay una climatología, como vamos a ver, en la zona de la Patagonia Argentina, ya en la Patagonia Sur, soplan permanentes vientos del oeste llamados 40 bramadores. Si uno se trasladara al centro de los anticiclones semiestacionarios del Atlántico, por ejemplo, que fue una de las preguntas del parcialito, existe una zona de permanente calmas, etcétera. Luego estarían los vientos alisios, que ya vamos a ver, que lo utilizan los navegantes para venir de Europa para América, etcétera. Entonces, repito, la parte que viene ahora es el aspecto climatológico, o sea, de promedios en cuanto a distribución de presiones y distribución de vientos. Bueno, entonces veamos primero los campos medios de presiones. Y bien, esta diapositiva representa los cinturones de baja presión del planeta, que como lo vemos representado en estas franjas de latitud, como dice arriba, los cinturones de baja presión reciben los nombres de ecuatorial de bajas, también llamados en inglés doldrums, y las bajas subpolares. Notemos lo siguiente, que los cinturones de las bajas subpolares aproximadamente están sobre los 60 grados de latitud. Recordemos que esto es climatológico, o sea, estadísticamente están sobre la franja de los 60 grados de latitud, norte y sur. Y con respecto al cinturón ecuatorial de baja, llamado doldrums, están en la zona del Ecuador. Acuérdense que esto no es exacto, sino que tienen un pequeño corrimiento con el sol hacia el hemisferio que es verano, porque así se traslada a la zona de mayor calentamiento. Fíjense ahora con respecto a los movimientos verticales. Acá arriba a la izquierda está el esquema que ya vimos en clases anteriores de cómo es el diagrama de convergencia en capas bajas y ascenso de los sistemas de baja presión. Por lo tanto, este diagrama es el que resume la situación de cielos nublados. Esto quiere decir que cuando veamos el planeta en la realidad, tenemos que esperar que sobre los 60 grados norte, sobre la zona ecuatorial y sobre los cinturones de bajas subpolares de los 60 grados sur, tenemos que esperar que en esas zonas haya en general nubosidad. ¿Por qué? Y porque acá en el corte transversal vemos que sobre los 60 grados sur, sobre el Ecuador y sobre los 60 grados norte, estas flechitas indican permanente movimiento de ascenso. Por lo tanto, es permanente movimiento que favorece los cielos nublados, que luego veremos en la Tierra real. Recordemos que esto es un planeta teórico de una superficie homogénea, lisa, sin continentes y océanos. Luego a esto le vamos a aplicar los continentes y los océanos. Y bien, para asociar como ejemplo los cinturones de bajas que vimos recién, acá vemos dos zonas de una visión de los bosques del mundo, donde aumenta la tonalidad verde que indica zona boscosa. En la parte superior, asociado a los 60 grados norte, observen ustedes cómo, por eso que esto es climatológico, esta zona ofrece un color verde asociado a los bosques que de alguna manera está en el corredor de los 60 grados norte. Y el otro ejemplo es la zona ecuatorial. Notar que en la franja del Ecuador, teniendo en cuenta que esto barre hacia el norte y hacia el sur,
con el régimen de lluvias que luego veremos, trasladándose con el sol hacia el hemisferio en que es verano, y bueno, luego veremos que las lluvias también se trasladan y por lo tanto explica todo el verde de la zona boscosa también en la zona ecuatorial. Y bien, de la misma forma en que vimos los cinturones de baja presión, ahora hablemos de la climatología de las zonas de alta presión promedio. Los cinturones de altas presiones sobre los 30 grados de latitud reciben el nombre de altas subtropicales y sobre cada polo el alta polar. Y bueno, de la misma forma vemos que sobre cada polo existe un anticiclón llamado alta polar y los dos grandes cinturones de alta presión ubicados sobre los 30 grados de latitud se llaman altas subtropicales, que están alrededor de los 30 grados de latitud norte y 30 grados de latitud sur. Haciendo un diagrama análogo al que vimos para las bajas, vemos acá cómo es el corte vertical con respecto a las altas, o sea que hay movimiento descendente, llamado subsidencia, y en capas bajas hay divergencia. Por lo tanto, en el esquema planetario también, en donde veamos la letra A, tenemos que ver en el corte vertical un movimiento vertical descendente, tanto para las altas polares como para las altas que se encuentran sobre los 30 grados de latitud, que son las altas subtropicales, llamadas así. Y por lo tanto, de acuerdo a este diagrama, que luego lo veremos también cuando veamos las imágenes del planeta tomados en forma real con la imagen satelital, y debajo de estas zonas en general corresponden cielos despejados. Alguna vez habremos visto una postal del Pacífico, ¿no es cierto?, o de alguna zona próxima a Europa, con esos cielos bien despejados, es porque está bajo las influencias de estas altas subtropicales. Y bien, aplicando a la realidad el esquema de altas presiones que vimos recién, vemos acá ejemplos de anticiclones semiestacionarios, cómo están distribuidos a lo largo de los 30 grados de latitud de ambos hemisferios. Algunos autores en los libros lo llaman como un rosario de altas presiones por la forma en que están distribuidas las células anticiclónicas. Y comenzando por arriba a la izquierda tenemos el alta del Pacífico Norte o anticiclón del Pacífico Norte. Luego el anticiclón del Atlántico Norte o alta de las Bermudas. En Asia tenemos el anticiclón siberiano, un gran anticiclón que abarca mucho el continente y hace un clima muy rudo en invierno. Pasando al hemisferio sur tenemos el alta subtropical del Pacífico Sur, siempre sobre los 30 grados de latitud, y a nuestra derecha el sur de Brasil y al oeste del sur de África nuestro anticiclón subtropical del Atlántico Sur, que ya vamos a ver que en verano, cuando se intensifica, nos da unas olas de calor muy grandes por debido a la influencia que es como si se expandiera. Y finalizando con el rosario de anticiclones para el hemisferio sur, tenemos el alta subtropical del Océano Índico. Estos son, a manera de ejemplos, la ubicación promedio de anticiclones semiestacionarios sobre los 30 grados de latitud de ambos hemisferios. Un detalle importante que quisiera comentar, que es lo que está resaltado en amarillo, es que el alto subtropical del Pacífico Sur tiene una característica, y es que a mayor intensidad del anticiclón, menor es la temperatura del Pacífico ecuatorial, es decir, un fenómeno que se llama la Niña, y a menor intensidad mayor es la temperatura del Pacífico ecuatorial,
que es el fenómeno que se llama el Niño, que esto tiene que ver con aspectos climatológicos, que bueno, el tema del niño y la niña no está contenido en este curso. Simplemente lo menciono como una referencia importante desde el punto de vista científico. Aquí tenemos una diapositiva con los desiertos famosos del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y bueno, lo que se quiere mostrar acá es que justamente de un pantallazo, viendo todos los desiertos del mundo, fíjense que está dentro de todo bajo la influencia de los 30 grados de latitud de ambos hemisferios, que justamente es la zona de subsidencia, o sea, del movimiento vertical descendente que tienen los anticiclones ubicados en esa franja planetaria de los 30 grados de latitud, que el movimiento descendente es un movimiento disipador de nube, que justamente es lo que contestaron en el parcialito de las primeras clases que les pregunté, justamente que las zonas desérticas están asociadas a movimiento vertical descendente. Y bueno, en este mapa se puede ver claramente la influencia de los anticiclones subtropicales sobre los 30 grados de latitud de ambos hemisferios. Un detalle que me faltó agregar es que acá en el extremo sur de América, donde dice desierto patagónico, es debido a que el aire que viene del oeste, o sea del Océano Pacífico, y cruza la cordillera, a sotavento, produce efecto desértico por el permanente movimiento descendente a sotavento de cadena montañosa, que en realidad todos las laderas de sotavento del mundo son desiertos. En este caso particular, en el corredor de los oestes, que encuentra toda la cordillera de los Andes, vemos que todo lo que es Argentina, ya desde Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, es todo desierto, porque todas las laderas de sotavento son desérticas. Y bueno, acá vemos cómo la climatología está ligada a la producción de café, que es el llamado cinturón o franja de café, que está delimitada aproximadamente en la zona tropical, ¿no es cierto? Ahí, como dice el resumen abajo, el café solamente puede ser cultivado en una región específica alrededor del mundo, delimitada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, denominada el cinturón verde del café, con características especiales que propician el desarrollo no solo del café, sino de sus propiedades de sabor y acidez. O sea, es un aspecto interesante en la producción, en este caso del café, cómo está ligado a los efectos climáticos en la franja planetaria central del planeta, en la zona de los dos trópicos. Y bueno, continuando con la influencia de los anticiclones, en este caso subtropicales, tenemos la famosa latitud de los caballos, que son aproximadamente sobre los 30 grados norte o sur sobre el mar. Esta zona es una zona de calma ubicada en el centro de los anticiclones subtropicales que en la literatura náutica universal, por lo que vamos a ver abajo, es denominada latitud de los caballos. Si las carabelas que traían caballos a América no tenían viento durante varios días por quedar dentro de los anticiclones subtropicales, sacrificaban los caballos y los arrojaban al mar para que no murieran de sed, porque el agua debía racionarse para la tripulación de la nave. Esto es lo que dice la literatura náutica con referente a la famosa llamada latitud de los caballos, en inglés horse latitudes. Bien, y ahora veamos los campos medios de vientos del planeta. Bien, comencemos por la franja que está entre los 30 grados de latitud norte y sur, que es la franja donde convergen los famosos alisios. Los cinturones de viento entre los 30 grados de latitud norte y sur son los famosos alisios del mundo,
que son alisios del noreste en el hemisferio norte, como puede verse ahí, y alisios del sudeste en el hemisferio sur. Ambos están aproximadamente entre los 30 grados de latitud y el ecuador. Acuérdense que los vientos se denominan de la dirección de donde vienen. En este caso, los alisios del hemisferio norte son del noreste y los alisios del hemisferio sur son del sudeste. Y bien, la zona donde convergen los alisios, como está indicada ahí, es la denominada convergencia intertropical, CIT, que luego veremos que está delatada en las imágenes satelitales por la nubosidad, que al ser una zona de baja presión, como está indicado a la derecha, y ya lo vimos cuando vimos los cinturones de presiones, y permanentemente el aire está subiendo por la convergencia intertropical, se podría decir que es una permanente fábrica de nubes. Haciendo un comentario dinámico ahí abajo, es un comentario, posiblemente este sea el mecanismo disparador de toda la circulación atmosférica del planeta, porque son toneladas de aire que permanentemente se elevan en toda esta zona ecuatorial. Claro, hay que pensar lo siguiente, como el resto de los vientos se acomodan un poco de acuerdo a la configuración que van obteniendo, de acuerdo a los de ascenso y descenso, esto es un tema más complicado que se ve en circulación general de la atmósfera. Si a alguno le interesa, me pide el video de cómo se conforma el sistema planetario de presión y viento. Es una publicación mía, se llama Danza del aire alrededor del planeta, pero en este curso no la he querido cargar porque es un poco densa y necesitamos el tiempo para ver otros temas. Bueno, conclusión, esta zona es famosa por la convergencia de los vientos alisios en la zona ecuatorial, que luego vemos también que se traslada con el sol hacia el hemisferio en que es verano. Luego vamos a ver la realidad de continentes y océanos, que forman un paquete llamado vientos alisios y la convergencia intertropical en la franja aproximadamente ecuatorial. Y bien, esta es una imagen satelital donde justamente se muestra el acumulamiento nuboso que está en el océano Atlántico, en la zona ecuatorial. Acá se muestra un esquema de cómo soplarían los vientos alisios del noreste, del hemisferio norte, y los alisios del sudeste del hemisferio sur. O sea que normalmente, y luego lo veremos en otras diapositivas, la franja ecuatorial siempre va a haber una banda nubosa que es la zona de convergencia intertropical entre los alisios del noreste del hemisferio norte y los alisios del sudeste del hemisferio sur, delatada esa convergencia por esta zona de aumento de nubosidad, que después de todo no es más que convergencia en capas bajas y ascenso, de acuerdo a los esquemas de las bajas, en este caso de los doldrums. Y en esta diapositiva vemos ya desde otra escala planetaria de imagen satelital, como está indicado ahí en la flecha, toda la zona de la convergencia intertropical. Fíjense que en mayor o menor medida, como estoy barriendo yo con el puntero láser en rojo, toda la zona, digamos, donde convergen los alisios está delatada por esta convergencia intertropical, en este caso con una imagen satelital de proyección de planiferio. Y bien, continuando con la climatología de los vientos promedio del planeta, analicemos ahora la franja de latitudes medias, o sea, entre los 30 y 60 grados de latitud de ambos hemisferios. Y tenemos los famosos oestes dominantes, en inglés llamados prevailing westerlies, que son conocidos por la característica permanente que sopla. Esto obedece también, acá tenemos el corte vertical a la derecha, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, a que soplan con una predominante dirección del sector oeste. También, como dice arriba, eran los ponientes en la antigüedad porque soplaban desde donde se ponía el sol,
sea, la que luego vamos a detenernos en algunos aspectos ya de continentales, como estamos en Sudamérica, de los oestes dominantes en el hemisferio sur. Bueno, y justamente volvemos sobre esta animación donde se destaca nuevamente los corredores de los oestes dominantes, tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte, designado ahí como prevailing westerlies. O sea, la característica que tiene, donde se puede ir viendo la marcha de los oestes dominantes, acá por ejemplo, como lo estoy llevando con el puntero, en el hemisferio sur. Y dentro de este contexto aparecen también famosos corredor de los 40 bramadores, que es un permanente corredor de viento del oeste en la franja aproximadamente de los 40 grados de latitud. Como vamos a ver enseguida, este corredor de los 40 bramadores se presenta solamente en el hemisferio sur, acuérdense de esto, solamente en el hemisferio sur, porque es un hemisferio oceánico. En cambio, en el hemisferio norte, que es continental, no alcanza el viento a tomar carrera sobre la superficie libre del mar, como veremos ahora. Aquí tenemos justamente marcado en este diagrama de un planiferio la climatología de los vientos de los llamados 40 bramadores. Y es así, entre los 40 y 50 grados de latitud sur existe un permanente corredor de vientos oeste que circunda a la Tierra llamado 40 bramadores. Aquí vemos abajo las flechas estas, están indicando que en promedio, esto es bien climatológico, hay un famoso libro de Vito Dumas que se llama Los 40 bramadores, que es cuando él, llamado navegante solitario, con su embarcación da la vuelta al mundo utilizando este corredor. Las flechas de abajo, como indica ahí, representa un persistente viento del oeste todo el año, debido a que los oestes dominantes toman carrera, entre comillas, sobre la superficie libre del mar. Este fenómeno no se presenta en el hemisferio norte por ser continental. Acá, por ejemplo, haciendo turismo aventura en la Argentina, uno va a la Patagonia y basta ir a la zona de Río Gallegos, donde todo el año es persistente el viento del oeste. Justamente al respecto, la vegetación es influenciada en este viento de la siguiente forma. Aquí tenemos plantas inclinadas por efecto del viento, que es un testimonio de la climatología de determinados sectores, como el caso de la Patagonia, que tiene un fuerte corredor del viento todo el año, y donde las plantas que se pueden adaptar tienen una marcada inclinación sesgada por la persistente influencia del viento. Y bien, finalizando ya con los vientos promedio del mundo, nos quedan los llamados vientos estes polares, que soplan entre el polo norte y los 60 grados norte, llamados estes polares, pero en este caso son norestes en cuanto al hemisferio norte, y entre los 60 grados sur y el polo sur, donde soplan también denominados estes polares, pero en este caso sudestes, como está indicado en el diagrama. Evidentemente, yo me acuerdo cuando fui con el rompehielo a la Antártida, en la zona de la calota polar, y todo el tiempo está soplando viento del sudeste. Acá la explicación es que el viento se derrama por la calota polar hacia bajas latitudes, y como va encontrando el efecto Coriolis, porque la Tierra cada vez tiene mayor velocidad y se va desviando a la izquierda. Esto en el hemisferio sur, que es el que yo pude comprobar. Y bueno, el hemisferio norte, para contarlo completo, también el viento se derrama desde el polo norte hacia latitudes menores, y como encuentra que la Tierra está girando, el efecto Coriolis lo desvía hacia la derecha. Por eso que, para cerrar este tema, los estes polares del hemisferio norte son norestes y los estes polares del hemisferio sur son sudestes. Y bien, ya para ir terminando, vamos
antes de ver la configuración planetaria final, para introducir un término que va a ser utilizado y un efecto que es el régimen de viento monzónico, que si bien después vamos a volver sobre esto por la parte de lluvias, se llama régimen monzónico al que se establece estacionalmente debido a la diferencia de temperatura mar-continente. Y trabaja así. El monzón de verano se produce cuando el continente está caliente y el mar está frío, y como está acá abajo, simboliza esto un esquema de una gran isla rodeada por mar a la derecha y a la izquierda. Entonces, como el continente está caliente, el aire tiende a elevarse, ¿no es cierto?, lo cual produce, como dice acá, las lluvias monzónicas de verano. Y para compensar este movimiento de ascenso sobre el continente, ingresan vientos del mar al continente, en este caso del lado derecho y el lado izquierdo, ¿no es cierto?, que son los llamados vientos monzónicos de verano. Lo explico acá en un esquema porque enseguida lo vamos a ver sobre el mapa. O sea que en este caso, en el monzón de verano, el continente es un importador de vientos, o sea, los vientos soplan desde el mar hacia el continente. Punto. Y en el monzón de verano, en el monzón de invierno, el proceso se invierte. El continente está frío, el mar está caliente, o sea que en la zona continental se tienden a producir cielos despejados, poca lluvia, y continuando con este movimiento descendente sobre el continente, los vientos soplan desde el continente hacia el mar, que son los llamados vientos monzónicos de invierno, esquematizados por esta flecha a la derecha, y acá a la izquierda como vientos monzónicos de invierno. Conclusión, en el régimen de monzón de invierno, el continente es un exportador de vientos. Vamos a ver este efecto ahora a nivel de la distribución de continentes y océanos. Bueno, habiendo visto en diapositivas anteriores cómo era el comportamiento de los campos medios de presiones y de vientos para una tierra lisa, homogénea, sin continentes ni océanos, comencemos a ver ahora la realidad planetaria, o sea, cómo se comportan los campos medios de presión y de vientos para el planeta con sus correspondientes continentes y océanos. Y empecemos así. Primero veamos, como dice arriba, los campos medios de presión y vientos correspondientes al mes de enero. Entonces, para ir por partes, en el mes de enero tenemos que es invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Comenzando por el hemisferio norte, fíjense cómo de alguna manera los sistemas de presión y sus correspondientes sistemas de viento se ubican de acuerdo a lo que más o menos decía el modelo teórico. Comencemos acá arriba con la baja de Islandia. Recordemos que las letras L corresponden a centros de baja presión y las letras H corresponden a centros de alta presión. Continuando entonces con la baja de Islandia, ubicada acá aproximadamente, teniendo en cuenta que esto es climatológico, o sea, en promedio, entre Islandia y Groenlandia, vemos acá donde está escrito en inglés baja de Islandia con un valor promedio de 999 hectopascales. Además, tenemos acá sobre el archipiélago de las Aleutianas la correspondiente baja de las Aleutianas, y está más o menos bien ubicado sobre esta línea que es de los 60 grados de latitud norte. Esto por dar dos ejemplos de sistemas de bajas presiones, repito, para el hemisferio norte en el mes de enero, o sea, en invierno. Pasando a los anticiclones del hemisferio norte, tenemos el anticiclón del Pacífico, el anticiclón del Atlántico, llamado también de las Azores, y el anticiclón siberiano, acá en Siberia, con un valor de 1032 hectopascales. Justamente deteniéndonos en este anticiclón siberiano, vemos cómo los vientos que alrededor del anticiclón en el hemisferio norte giran en el sentido de las agujas del reloj. Fíjense cómo se van desprendiendo los vientos del anticiclón, y acá en la India vemos, como está indicado, que acontecen los vientos monzónicos de invierno.
provocando la correspondiente sequía. Además, la convergencia intertropical ITCZ, que está más o menos acá marcada en una línea violeta, como es el mes de enero, se ha trasladado levemente hacia el hemisferio en que es verano, o sea, hacia el hemisferio sur. Entonces, vemos la posición aproximada, repito que esto es climatológico, de la ITCZ, como dice acá abajo, la zona de convergencia intertropical trasladada hacia el sur. Y continuando con los sistemas de presión promedio, tenemos el anticiclón semipermanente del Pacífico Sur, luego el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur y el anticiclón del Océano Índico. Y acá abajo, ya en proximidad de los 40, 50 grados de latitud del hemisferio sur, vemos el corredor de los 40 bramadores, también referidos en diapositivas anteriores para una Tierra lisa y homogénea. Y bueno, vemos que en la realidad planetaria se comporta bastante de acuerdo al modelo teórico, teniendo en cuenta justamente que los 40 bramadores se comportan con un corredor de viento entre los 40 y 50 grados de latitud sur, debido a que el hemisferio sur es un hemisferio oceánico, ya que, como dijimos, no se presenta en el hemisferio norte por ser el hemisferio norte un hemisferio continental. Y bueno, esto sería a grandes rasgos cómo se comportan los sistemas promedio de presiones y de vientos para la realidad planetaria de continentes y océanos para el mes de enero. Y bien, pasemos ahora a los campos medios de presión y vientos correspondiente al mes de julio, o sea, verano para el hemisferio norte y invierno para el hemisferio sur. En primer lugar, en esta diapositiva, que nuevamente es la realidad planetaria de la distribución de continentes y océanos, en primer lugar notemos la ITCZ, cómo se ha corrido hacia el hemisferio en que es verano, o sea, en este caso hacia el hemisferio norte, se ha desplazado porque es el hemisferio de mayor calentamiento. Y de alguna manera todo el sistema de convergencia de los vientos alisios también se ha corrido. Comentando el hemisferio norte, vemos que prácticamente ha desaparecido, se ha debilitado mucho la baja de Islandia y prácticamente ha desaparecido la baja de las Aleutianas, y tenemos la circulación correspondiente al anticiclón del Pacífico Norte, luego a la alta de las Bermudas, todos con su correspondiente giros de vientos en el sentido de las agujas del reloj, porque estamos en el hemisferio norte. Y notemos que en Siberia, en Asia, ha desaparecido prácticamente el anticiclón siberiano, porque estamos en verano para el hemisferio norte, y se ha ubicado acá con la letra L un centro de baja presión que de alguna manera succiona los vientos, provocando acá, en el caso de la India, los llamados vientos monzónicos de verano con sus correspondientes lluvias. O sea, esta configuración que se ha modificado debido, repito, que es verano en el hemisferio norte y en particular en Asia, como está indicado acá, se desarrolla una baja continental de 999 hectopascales debido a que el continente está más cálido, señalado con la letra L, y teniendo en cuenta que los vientos convergen hacia esa baja y se van desviando, tenemos los vientos monzónicos de verano que corresponde a lluvias ya a partir de estos meses de verano para el hemisferio norte, que luego justamente lo vamos a ver en un diagrama vertical de milímetros de lluvia. Con respecto al hemisferio sur, y nuevamente tenemos los tres anticiclones, la alta del Pacífico Sur, con un valor promedio de 1023 hectopascales, luego el anticiclón del Atlántico Sur, también con un valor promedio de 1023 hectopascales, y finalmente el anticiclón o el alta del Océano Índico, con valores centrales entre 1023 y 1026
hectopascales. Y nuevamente se observa el corredor de vientos de los 40 bramadores en el hemisferio sur, sobre el océano Pacífico Sur, Atlántico Sur y Océano Índico, entre los 40 y 50 grados de latitud. O sea que esta sería, a grandes rasgos, las características de los sistemas planetarios de presión y vientos correspondiente al mes de julio. Y para detenernos acá en la India, estoy poniendo el puntero láser en la localidad de Bombay, que la vamos a señalar ahora. Vamos a ver en la diapositiva siguiente un interesante gráfico de cómo se comportan el régimen de lluvias. Fíjense lo siguiente, que vamos a sacar acá un poco Bombay para nuevamente ver. Fíjense que en el mes de julio, que es ahora, están soplando los vientos monzónicos de verano trayendo lluvia. Veamos ahora justamente en una diapositiva cómo es el régimen de lluvias de esta localidad que es Bombay. Lo vemos. Acá tenemos, en primer lugar, abajo a la izquierda, señalada la posición geográfica de Bombay. Y fíjense qué interesante este gráfico de lluvias, que acá los voy a ayudar con la lectura, en el eje de las abscisas, o sea, el eje horizontal, tenemos, si me siguen con el puntero láser, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y fíjense en junio cómo comienzan las lluvias, llamadas lluvias monzónicas de verano, repito, para la localidad de Bombay, donde en junio, julio y julio tenemos el máximo de lluvia, y luego levemente se van retirando agosto, septiembre, octubre, y noviembre y diciembre ya prácticamente no tiene lluvias, para comenzar, siguiendo con enero, febrero, marzo, el periodo de sequía de invierno. Esto está representado esquemáticamente en estos dos vientos que están acá abajo. El monzón de invierno, que sopla del noreste, que ya los vimos en la diapositiva correspondiente al invierno del hemisferio norte, y el monzón de verano, que sopla desde el mar hacia el continente, correspondiente a verano, que también lo vimos en diapositivas anteriores. De manera que para cerrar este tema, vemos entonces cómo son el régimen de lluvias en Bombay, acá en la India, para ponerlo como una ciudad testigo del régimen monzónico de vientos y de lluvias. En esta diapositiva tenemos un ejemplo del monzón de verano en la India, ampliado justamente desde el programa Windy, donde acá se alcanza a ver el centro de baja presión, 991 hectopascales o milibares, y luego los otros niveles de presión más altos, y notar, esta es la parte norte de la India, como toda el área de baja presión está indicada ahí con las flechas amarillas en valores 91, 94, 96, 98 milibares. Y bueno, esto sería una representación, como una fotografía del momento, ya que corresponde al 26 de julio del 2021, o sea, verano para el hemisferio norte. Y bueno, representativo cómo está trabajando el monzón de verano con toda su lluvia. Fíjense cómo acá, en toda la parte occidental, en este corredor que estoy indicando con el puntero láser, entran los vientos monzónicos de verano, por eso que es una permanente entrada de aire marítimo que produce toda un área de lluvia característica como las lluvias del monzón de verano. Y en esta diapositiva vemos las posiciones extremas de la convergencia intertropical en los meses de enero y julio, o sea, cuando es en el hemisferio, cuando es verano en cada uno de los hemisferios. Notamos que la convergencia intertropical en tono más bien rosado en el mes de julio, que es verano en el hemisferio norte, tiene esas posiciones, y en el mes de enero, que es verano en el hemisferio sur, tiene esta otra
otra posición. Obviamente se observa que no es estrictamente coordinada con la línea del Ecuador, sino que tiene un movimiento debido a la distribución de continentes y océanos, y junto con estas posiciones obviamente hay que imaginar la posición de los vientos alisios, como vimos en los planiferios, tanto para el mes de enero como para el mes de julio. Bien, así hemos llegado a la finalización de esta quinta clase del curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual. Como siempre, cualquier consulta me la hacen llegar al correo electrónico que figura abajo. Hasta luego.